Ustedes. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Milton, cómo estás tú? Muy bien, saludos Eduardo. Hola Denis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Milton. Muy bien. Entonces, Denis, cuéntanos. Yo o algún familiar o un conocido me arrestaron y eso va al récord público del gobierno, ¿verdad? Bueno, cada vez que hay un arresto, el gobierno mantiene los records del arresto y se mantienen en el sistema estatal y se mantiene en el sistema federal. La FBI tiene un sistema, un database que se llama el National Crime Information Computer. Ellos mantienen records de arresto y si alguien tiene cualquier antecedente o ha sido condenado en un caso criminal, entonces ellos también mantienen esos records. Y lo mismo ocurre en el estado de la Florida y esos records son mantenidos por el Florida Department of Law Enforcement. Okay. Entonces lo que sucede es que hay personas que han sido arrestados en el pasado y han tenido alguna condena. Okay. En esos Cuando casos, tú dices condena, ¿es culpable? que uno es culpable y que la corte ha impuesto alguna Penalidad. Entendí ya. No tiene que ser que uno ha sido declarado culpable. Okay. Lo que sucede es, un récord criminal tiene dos componentes. Tiene el arresto y después tiene, si uno ha sido formalmente juzgado culpable, lo que se llama un conviction, si uno ha sido convicto, y una condena. Okay. Entonces, en los últimos años, a base del Internet, muchas empresas, incluso empleadores y también hasta complejos de apartamentos, si uno quiere alquilar un apartamento, están haciendo los background checks. Background checks de un inquilino o de un empleado. Y en esos background checks, lo que sale es que uno ha sido arrestado o uno ha sido juzgado culpable. Ahora, para proteger a una persona que ha tenido alguna condena, algún antecedente, uno puede pedir que el gobierno elimine ese récord si uno fue declarado no culpable o si uno fue a juicio y el jurado tumbó los cargos o la fiscalía tumbó los cargos. En ese caso, es que a mí me han arrestado, fui a la corte, el jurado tumbó los cargos, fue mi único delito, pero al ser declarado no culpable, no es justo que yo tenga un récord criminal por el resto de la vida, un récord en cuestión del arresto. Entonces, una persona que ha tenido el récord completamente tumbado es elegible a un procedimiento que se llama el expungement. El expungement es un proceso que uno aplica primero a Tallahassee, donde está el departamento de Florida Department of Law Enforcement, que mantiene los records, para certificar que uno es elegible, que uno no tiene ningún otro arresto, que el arresto que está tratando de expunge, de eliminar, resultó en todos los cargos que fueron tumbados, uno fue declarado no culpable. Ellos hacen ese análisis de todos los records del Estado, también consultan con la FBI, con el National Crime Information Computer, certifican que uno es elegible porque ha sido declarado no culpable. Al ser elegible, entonces ellos mandan un certificado. Y con ese certificado entonces se puede someter una petición a la corte en el condado donde uno fue arrestado. Por ejemplo, en el condado de Orange, en Orlando, se somete el certificado que viene de Tallahassee al juez pidiendo que ellos eliminen cualquier referencia al arresto o a cualquier acusación del caso. Denis, una pregunta en ese sentido. Fíjate que hace sentido que si yo hace 15 o 20 años cometí un error y me acusaron de algo, pero nunca salí culpable, o sencillamente me arrestaron, pero nunca me procesaron, pues obviamente la presunción de inocencia está a mi favor. Y en ese aspecto no sería justo que 15, 20 años después cualquier empleador venga y diga, oh, a Milton lo acusaron, debe ser que le estaba haciendo algo malo, ¿verdad? Porque para esas cosas no hay una presunción. Pero fíjate, Milton, no solo que hayas cometido un error, que te hayan arrestado por equivocación. También. Y tuvieras entonces un récord de un arresto criminal que te afecta, como tú dices, en tu trabajo, como cuando vas a rentar, hasta nada más para el récord personal de uno. Uno no quiere que a uno lo hayan arrestado y si el Estado no tuvo la capacidad, que me imagino que ese es el propósito, si el Estado no tuvo la capacidad de encontrarte culpable a ti,
pues tienes que eliminarte el récord de arresto, porque imagínate. Pero ellos no lo hacen por su cuenta. Uno tiene que solicitar y hacer todo el trámite, pagar el costo de la aplicación, someter la petición a la corte y entonces pedir una orden del juez. Cuando uno tiene éxito en esa orden, el juez dice, sí, vamos a eliminar ese récord. Esa orden está dirigida al clerk, los oficiales que mantienen los records, a la agencia de la policía que hizo el arresto, al Florida Department of Law Enforcement que mantiene los records para todas las agencias del estado y a la FBI. Entonces, eso es un proceso. Suponiendo que me arrestaron, todos los cargos fueron tumbados. Y ahí es que entras tú. Sé que vamos a hablar más tarde del otro proceso, pero ¿cómo es que tú le puedes ayudar? Porque suena algo que es de detalle, de paso a paso, de certificación y certificación. Bueno, es un proceso, ¿verdad? Primero hay que llenar la aplicación. Ahí que tú lo haces, ¿verdad? Ayudamos a la persona porque ellos tienen que tomar huellas digitales. Entonces tienen que tener el récord oficial de la corte demostrando que el caso fue tumbado o que fueron declarados no culpables. Es un package, una aplicación que se somete primero a Tallahassee y después segundo a la corte. Y entonces a veces el juez pide una vista. Y la persona, el cliente, tiene que presentarse para dar justificación porque yo quiero que ellos eliminen este récord. Ese es un proceso. Ahora, existe otra circunstancia. Otra circunstancia es una persona que por primera vez la arrestaron, se declaró culpable o el juez impuso alguna condena, alguna multa, alguna penalidad, pero no lo juzgó culpable. Lo que se llama withhold of adjudication. Withhold adjudication. Adjudicar quiere decir formalmente declarar culpable. Withhold quiere decir aguantar. O sea, no imponer una formal declaración de culpabilidad. Si esa es la circunstancia y uno solo es primera ofensa, no ha sido formalmente declarado culpable y has cumplido con la condena por completo, si fue una multa, si fue servicio comunitario, si fue una probatoria, lo que sea. Al cabo de haber cumplido esa condena, entonces también existe el proceso que uno puede pedir tener el expediente sellado, un sealing. Sellarlo quiere decir que no lo eliminan por completo, pero los detalles del arresto, por ejemplo, a Dennis lo arrestaron porque estaba borracho en la calle, un detalle que es feo, ¿verdad? Que yo no quisiera que mi empleador se entere de eso en el futuro. Esos detalles pueden ser sellados. Ellos cogen el expediente, lo ponen en un folder, en un file, en un expediente, y lo sellan, que no puede ser abierto sin una orden de la corte. El proceso es la misma. Tienes que someter la aplicación a Tallahassee, ellos tienen que certificar que es primera vez, que no te juzgaron culpable, que cumpliste la condena y que eres elegible para ese proceso. Al recibir el certificado, entonces se somete una petición a la corte local donde sucedió el caso y el juez entonces puede ordenar sellar el expediente. No es un derecho. El juez no está obligado a sellar el expediente, pero lo puede sellar y eso también puede ser útil, porque el futuro uno no sabe si uno va a ser presidente de la compañía, si uno va a postularse para oficina pública, si uno quiere pedir cualquier avance. O sea, claro, esos detalles, claro. Uno siempre, el récord de uno es algo en confianza, particularmente de asuntos criminales. Entonces, Dennis, para finalizar, como decía Milton, comete un error uno o simplemente lo arrestaron por equivocación. Hay la posibilidad de que uno pueda tanto eliminar el récord o por lo menos esconder los detalles de cómo ocurrió el evento, ¿verdad? Así mismo, y es un proceso. Entonces lo que uno debe de hacer es entonces consultar con un abogado para ver si uno es elegible y entonces empezar el proceso. Para darte una idea, el proceso lleva de 3 a 4 meses fácil, pero es un proceso que hay que tomarlo paso por paso y con la ayuda de un abogado entonces se puede someter todos los documentos necesarios para que uno tenga éxito en el futuro y no tener esa cruz roja en el récord, ¿verdad? Muy fea. Gracias, Dennis, por tremendos consejos de cómo podemos sellar o podemos eliminar nuestro récord criminal, ¿verdad? En caso de arresto. Jóvenes, agradecemos mucho que estén con nosotros esta noche. Vamos a un corto mensaje.